Cordial saludo. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Abriendo nuestro corazón al Señor. Y el texto de referencia que quiero usar está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Dice las Sagradas Escrituras así. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En la versión latinoamericana dice de la siguiente manera. Hay algunos detalles que es importantísimo tenerlos en cuenta en esta lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Un punto importante para resaltar es esa disposición del apóstol Pablo de dejarse usar, de ser un instrumento en las manos de nuestro Dios y de aprovechar las oportunidades para poder dar el mensaje de nuestro Dios. También dice la palabra que una de las personas que estaba allí, versículo 14, una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Allá en la versión Reina Valera dice adora, acá dice teme a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Interesante ese término, me encanta la forma como el texto lo expresa. Las dos versiones dan la misma idea. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es la misma idea de lo que plantea también la Biblia latinoamericana. Esa actitud de ella, de disposición para estar atenta al mensaje que venía de parte de nuestro Dios. Dice además el versículo 15, recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Me agrada muchísimo la historia que acabamos de observar en la lectura del texto. Estando leyendo y estudiando el libro de los Hechos, me llamó grandemente esta idea bíblica, que en algunas otras ocasiones la he leído, pero en este momento me llamó la atención para mirar la particularidad de las características de esta mujer, el cual la llevó a tomar una decisión de convertirse a nuestro Señor. Cuando miramos según la palabra, esas características de esta mujer podríamos mencionarlas así. Podemos mencionar que el redactor hace referencia de esas virtudes que ella tiene, y una de ellas es una mujer muy trabajadora, vendedora de púrpura, una mujer que tal vez la luchaba también en la vida para sobrevivir y para salir adelante en sus cosas junto con su propia familia. Otra versión dice que era vendedora de colorantes para la ropa. Pero lo que quiero dejar ver es que el escritor no omite ese detalle, dejando ver que era una mujer que estaba con sus compromisos laborales, pero que en medio de sus compromisos laborales estuvo atenta a ese mensaje de parte de nuestro Dios.
quiero ir haciendo las aplicaciones pertinentes para nuestra vida. Usted es una de las personas que ha escuchado el mensaje, usted es una persona muy ocupada, comprometida con muchas cosas, pero que de una u de otra forma se ha dado la tarea también de escuchar el mensaje. Y me parece importantísimo y es una de las cualidades que se menciona allí. Otra característica que se habla de esta mujer es que adoraba a Dios. Y en este punto quiero resaltar algunos detalles que son muy valiosos, muy pertinentes. Pues cuando me encontré con este término, adoraba a Dios, yo le pregunté al texto, y si adoraba a Dios, como dando a entender, pues si ella ya está como en una medida de esas, pues qué necesidad tiene de que el texto diga que cuando ella escuchaba al apóstol Pablo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y que fue bautizada. Casi como dando a entender que fue todo un proceso para ella llegar a ese punto de tomar esa decisión de seguir al Señor. Pero lo que me llamó la atención es, adoraba a Dios. Así que me di a la tarea de mirar el término como tal y entender que el término es un término muy amplio, pues según su etimología, el término adoración en este pasaje da la idea de una inclinación, un reconocimiento, como una actitud de disposición, de ganas de las cosas de Dios. Pero me llamó la atención porque en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24, dice la palabra del Señor que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Me di a la tarea de buscar un material importantísimo, muy valioso, que la iglesia nos dio en el año 2017 en una de nuestras vigilias sobre la adoración. En este material aprendimos que adoración fundamentalmente es la postura que toma el ser humano cuando reconoce la dignidad suprema de Dios y convierte esa dignidad del ser divino en la norma y motivación de su propia vida. Entonces, cuando mira uno los términos en su etimología, en el libro de Juan ya lo presenta como algo que es en el estudio bíblico que se nos facilitó en ese entonces, como una forma más amplia, más profunda de una persona que asimila las cosas de Dios, como plantea esa definición, la asimila en su propia vida, en gratitud por esa claridad y crece en esos territorios de orden espiritual. Por eso es que el término como tal es muy amplio. Acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles da a entender esa disposición, como esa apertura en la vida que la persona empieza a tener. Por lo tanto, hablar de la adoración es referirnos a la responsabilidad más grande que tienen los seres humanos en su relación con el Dios creador y sustentador de la vida. En el estudio bíblico se nos muestra que adoración es, sobre todas las cosas, una actitud frente a Dios que mueve a la persona a actuar, siempre asumiendo la realidad de lo divino como el factor decisivo para todo lo que se piensa, se siente o se hace. Esa actitud de reconocimiento lleva a la criatura a asumir una postura de rendición total ante la suprema grandeza de su creador. Entonces mire que como tal podemos observar que el término es bastante amplio y podríamos decir que esta señora, cuando se hace referencia en la idea de la adoración, estaba en esos primeros pasitos, en esos primeros pasos en función de una disposición para las cosas de Dios. Había disposición, ganas. Estaba dando los primeros pinitos en función de ese sentido amplio de la adoración que encontramos nosotros en la palabra del Señor, en el libro de Juan, y que en el estudio bíblico que les hago referencia se nos enseña de una forma amplia sobre ese propósito importantísimo. Amigos, hermanos, tal vez usted sea de aquellas personas que está en la ruta de la adoración.
o que está en los primeros pasos del camino de la adoración, pero que se hace necesario que nosotros profundicemos en esos territorios de tal manera que nosotros crezcamos y asimilemos en nuestra propia vida todas esas características o todas esas virtudes, esa norma, y que la hagamos como práctica existencial en nuestra propia vida. Tomarlo de Dios y asimilarlo en nosotros. Esta mujer que nos hace referencia a la palabra tenía esa ruta, pero no había llegado. No había llegado aún. Y dice la palabra, como muestra de esa adoración, vamos a la tercera idea. Estaba oyendo lo que el apóstol Pablo le hablaba a las mujeres, según lo que dice el versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra, una mujer atenta a la palabra que el apóstol Pablo estaba enseñando. Podríamos mencionar que una cualidad de la adoración es esa actitud de reverencia y de atención y de disposición hacia las cosas de Dios. Hermanos y amigos, estoy seguro que usted está allí. Estoy seguro que usted tiene esa inclinación, esa disposición. Usted es un hombre, una mujer que está atento, escuchando el mensaje de Dios. Y le ha encantado y le gusta. Usted está pendiente de que le envíen el link para escuchar las predicaciones, los mensajes, escuchar este programa de una o de otra forma. Importante que lo haga. Frente a esa idea, podríamos mencionar que llega un cuarto punto para resaltar de la experiencia de esta mujer. Dice la palabra, el Señor abrió el corazón de ella. ¿Qué tal ese término tan bonito? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La versión latinoamericana dice, refiriéndose a esta misma idea, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que tomara en serio las palabras de Pablo. ¿Qué tal esos términos tan bonitos que la Biblia nos regala? Dios quiere obrar en nuestras vidas y Dios quiere obrar en su vida. Y quiero invitarlo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que usted tome en serio las palabras que le estamos hablando. Que usted tome en serio el mensaje que está recibiendo. Cuando la palabra de Dios dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, abrió el corazón. Eso no es una cosa mágica, no es una cosa que se da como mágicamente de la noche a la mañana porque la persona, el Señor lo tocó y entonces la persona como que ahora sí hago tal cosa. No, mire que estos pasos de esta mujer la llevaron a vivir esa experiencia. Así que esa idea, el Señor abrió, es la condición o el resultado de una actitud dispuesta de una mujer frente a las cosas de Dios. En esa actitud dispuesta se fue perfeccionando esa inclinación hacia las cosas de nuestro Dios. Es la invitación que quiero hacerle en este momento. Y lo invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted haga un alto en su vida, para que usted no sea un eterno simpatizante, o para que usted no sea una persona de las que está en la iglesia y nunca ha crecido. Llegó a la iglesia y ha estado allí por tiempo. Lo invito para que usted también tome decisiones. Usted tiene cualidades, tiene virtudes, tiene ciertas características como las tuvo esta señora. Pero se hace necesario que se tomen decisiones radicales. Esta idea que se menciona que el Señor abrió el corazón de ella es el resultado de una vida que se dispone y que se interesa por las cosas de Dios. Pero el texto no queda allí. El texto no queda allí. El texto luego menciona otra característica y dice la palabra, y fue bautizada junto con su familia. En esto de las cosas de Dios es cuestión de decisión, es cuestión de arranque, es cuestión de ir tomando
en serio las cosas de nuestro Dios y no estar dilatando y dilatando las cosas y que las cosas queden allí, qué bonito, qué agradable lo que me están enseñando, pero que no se toman decisiones. Hoy el Señor le está abriendo su corazón y es esa idea de esa disposición, esas ganas, para que usted tenga esa iniciativa, para que usted tenga ese arranque, esas ganas, esa decisión y decir, yo me decido por esta verdad. Es que Dios me está convenciendo a través de estos mensajes, a través de esta claridad de lo que Dios nos está dando en nuestra iglesia. Así que esta mujer fue bautizada junto con su familia. Digámoslo de otra forma, entendió el mensaje, entendió la verdad de Dios. Y ese entender la verdad de Dios la llevó a asimilar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la idea de ser bautizada. No es solo el hecho de bautizarse por bautizarse, de ser sumergido, sino es la idea de ser bautizada, de asimilar la vida de nuestro Señor Jesucristo en su propia vida. Podríamos decir que tuvo la capacidad para entender, tuvo la disposición emocional para hacer todo un reconocimiento en su propia vida y tuvo la fuerza de la voluntad, tuvo las ganas, tuvo la iniciativa para tomar esa decisión de una forma radical y dispuesta para la honra y la gloria de nuestro Dios, porque entendió que ella era la bendecida, la beneficiada en función de toda esta práctica. Así que importantísimo que nosotros tengamos en cuenta este detalle. Y por último, como cualidad o virtud de esta señora, dice, buscó estar en comunión, fortaleciendo el vínculo cristiano. Me encanta esa descripción que menciona la palabra de Dios. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y el redactor menciona diciendo, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué tal, no? Una mujer que entendió el valor de este espíritu comunitario, entendió el valor de este medio tan valioso para el bienestar de su propia vida y de su propia familia. Mire que son unos pasos prácticos que yo quiero invitarle a usted en esta hora para que usted lo tome para sus vidas. Empezando desde esa idea que mencionaba ahora, como primer momento, usted es una persona ocupada, trabajadora, dispuesta, esa señora también lo era, y luego se empieza a hablar de las características de una mujer que adoraba, estaba en esa primera etapa de este término tan amplio, una mujer que en medio de todas estas condiciones estaba oyendo lo que el apóstol Pablo se dispuso a escuchar el mensaje de Dios, y en medio de estar escuchando el Señor abrió, no porque abrió su corazón, su vida, no porque sea un asunto mágico, sino porque ella se dispuso, le colocó ganas, el entusiasmo, se interesó, y todo esto la llevó a tomar una decisión, a ser una cristiana, a seguir al Señor, a asimilar la vida cristiana como se debe de asimilar. Para terminar, mis hermanos y amigos, yo le invito para que esto sea un hecho real en nosotros, que nosotros no estemos dilatando, que no seamos los eternos simpatizantes, que escuchamos y escuchamos y escuchamos el mensaje. Esto podríamos hacer referencia de muchas cosas que en la Biblia se dice en pro de hombres y mujeres que se disponían, y en esa disposición Dios iba obrando en sus vidas para ir perfeccionando esa condición de orden espiritual. Pero hay que tomar decisiones. Por eso la idea del título de esta enseñanza, de esta reflexión, abriendo nuestro corazón al Señor. No espere que sea algo mágico. Es que usted debe tomar la decisión. Ser un verdadero cristiano, tomar la decisión para ser cristiano. Si usted ha estado en la iglesia, pero usted no ha organizado su vida, es hora de organizar su vida como debe de hacerlo, porque Dios quiere precisamente que usted participe de la comunión espiritual, que usted enriquezca su vida en estos territorios que Dios tiene para su vida. Que el Señor le bendiga grandemente y recuerde que estamos para ayudarle, que nuestras congregaciones en cualquier lugar del país y fuera del país estamos dispuestos para ayudarles, fuera de Colombia, en cualquier otro lugar del mundo estamos dispuestos
a darle cobertura de orden espiritual. Es que usted es importante, usted es muy valioso y por eso la obra de Dios quiere perfeccionarse en su vida. No se quede con ciertas cualidades o ciertas características que usted tiene, ciertas virtudes que usted tiene, pero que es necesario ahondar y profundizar en estos territorios de orden espiritual que es de bienestar para nuestra vida. Quiero orar por usted, porque usted debe tomar esta decisión. No dilate más esto. En el nombre del Señor Jesucristo le estoy diciendo, no dilate más esto. Es hora de usted colocar muy en serio, tomar una decisión muy responsable en función de su vida por el bienestar de su vida. Es encantadora este término que la palabra de Dios nos enseña sobre la vida de esta mujer. Oremos a Dios. Quiero orar por usted, soberano Dios y Padre Celestial. Te doy muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Padre amado, en este momento, esta lectura de la palabra de Dios y esta historia que nos cuenta de esta mujer llamada Lidia, cómo tenía estas características, estas virtudes, pero se fue perfeccionando para ir ahondando en el encuentro contigo de una forma real. Llama la atención cómo cada vez profundizó, cómo tomó una decisión radical hasta llegar al bautismo y estar en un vínculo comunitario con el pueblo tuyo en ese momento. Padre Celestial, en esta hora te pido por muchas personas que están escuchando este mensaje y que van a escuchar, para que seas tú obrando, sensibilizando vidas, transformando vidas, Padre grande, por la actitud y la disposición de las personas que están allí escuchando este mensaje. Padre grande, gracias. Gracias Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les guarde.